Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a continuar el módulo de anatomía, fisio y embrio, hoy con dos charlas, así que ya empezamos con la primera charla que está a cargo de Paola de la Iglesia del Hospital Italiano. Paola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien, Paola. Bueno, cuando quieras, ya están en Dale, línea, cuando quieras buenísimo, podés. buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un ratito acerca de las muestras de tejido en patología ocular, ¿sí? ¿Cuál es el rol del patólogo en las muestras que vienen de los procedimientos de oftalmología? Entonces, la idea es hablar más o menos de cuatro temas. Por un lado, vamos a contemplar qué cosas podemos ver durante el estudio intraoperatorio o también llamada congelación. Después vamos a hablar de algunas generalidades del estudio histopatológico. Después vamos a hablar de estudios auxiliares en patología que cada vez más se vuelven una rutina en la era de la medicina de precisión. Y por último, vamos a hablar dos palabras de un procedimiento que es bastante habitual, que es la toma de muestra para inmunofluorescencia para el diagnóstico de pemfigoide ocular. Entonces vamos primero con el estudio intraoperatorio, que es importante que tengan en cuenta que el estudio intraoperatorio es una evaluación parcial de esa muestra y que tiene que tener un objetivo específico. Está orientado a responder alguna pregunta. Entonces, esa pregunta puede ser, eh, ¿el margen está libre? El margen, ya sea de, no sé, un párpado, de un nervio en nervio óptico, o puedo también evaluar la representatividad del material. ¿Este material es suficiente para diagnóstico? Es otra de las preguntas que uno puede hacerse en el estudio intraoperatorio. Sepan que tiene una sensibilidad que es un poco menor, eh, pero muchas veces es muy útil. Esto es como nosotros evaluamos los márgenes de las resecciones palpebrales, que es una muestra intraoperatoria bastante habitual. Esta es una resección en cuña, donde en general lo que va a hacer el patólogo es cortar las áreas, si está referido mucho mejor, nasal, temporal y superior o inferior, depende de qué párpado sea, y va a estas muestras incluirlas en un medio de montaje y va a congelarse a -20 grados rápidamente en este equipo que se llama criostato. Una vez que ese tejido está congelado, uno puede hacer cortes muy, muy delgados, un poco más gruesos que los que hacemos en el laboratorio, pero que igual son bastante delgados, del orden de entre las 5 y las 12 micras, y podemos evaluar ese tejido para ir guiando al cirujano acerca de la completitud de esa resección oncológica. Como alternativa a este estudio, sobre todo en patología de párpado, ha emergido últimamente lo que llamamos la técnica microquirúrgica de Mohs, ¿sí? Donde lo que se hace es, el patólogo está durante todo el procedimiento de resección y se hace, una vez que se reseca la lesión, se hacen unas incisiones que se llaman incisiones de relajación, que lo que hacen es permitir que todo el borde, ¿sí?, de esta sección de piel apoye sobre un plano, como se ve en el esquema de abajo. Una vez que toda la muestra está apoyada sobre el plano, se pone en un medio de montaje y se congela y se hace un corte histológico. De esa manera, nosotros podemos evaluar completamente el área que corresponde al margen de esa lesión y es mucho más preciso eh, para informar acerca de la positividad y por ende para ampliar después. Esto es muy útil, esto disminuye muchísimo las recurrencias posteriores y esto es como lo vemos al caso de recién. Acá se ven en el corte histológico las incisiones de relajación, que en general se pintan de diferentes colores para después poder orientarlo anatómicamente y poder ampliarlo. Entonces, este mismo esquema se dibuja en una hoja del procedimiento y el patólogo en esa hoja va marcando las áreas que son positivas. Entonces, de esa manera, uno va orientando al cirujano para sacar los márgenes correctamente. Esto se puede usar mucho, se usa cada vez más en párpado, es muy útil y es mucho más sensible para la evaluación de márgenes
que una biopsia intraoperatoria convencional. Bueno, acá se ven los diferentes planos, la epidermis, la dermis, que es más rosada, y el tejido celular subcutáneo lo vemos así. En la conjuntiva, cuando operamos párpado, hay que también ser, a veces la orientación es difícil, cuando tenemos la cara también del tarso incluida, pero es algo que con un poco de práctica cualquier patólogo puede hacer. Otra solicitud bastante habitual es el estudio intraoperatorio en patología de órbita. Uno puede, no es lo más habitual, tiene menos sensibilidad, pero uno lo puede hacer, evaluar márgenes de alguna lesión de un tumor de la órbita, pero algo muy habitual es evaluar la representatividad del material. Y esto no muchas veces lo hacemos y a veces perdemos la oportunidad del procedimiento de sacar un material que sea diagnóstico. Muchas veces, sobre todo en tumores de órbitas, el objetivo del procedimiento es tener un diagnóstico. Entonces, la evaluación de la representatividad está bueno hacerlo, a veces si tenemos la disponibilidad, pero también es importante un poco dialogar previamente al procedimiento. ¿Qué sospecha clínica tengo yo? ¿Y qué posibilidades hay de diagnosticar eso en el momento intraoperatorio? Hay cosas que se pueden diagnosticar por congelación y cosas que no se pueden. Entonces, el momento de tener ese intercambio es previo a la cirugía, no al momento de la cirugía, porque no todos los sitios tienen disponibles todos los equipamientos. Por ejemplo, hay muchos lugares que no tienen crióstatos para hacer biopsia intraoperatoria, o no tengo un patólogo que esté entrenado en patología ocular y yo quiero o tengo una sospecha de algún tumor muy puntual o de alguna patología no tumoral. Entonces, ese diálogo es importante que lo tengan con el equipo con el que trabajan. Entonces, saliendo un poquito de la biopsia intraoperatoria y metiéndonos un poco en el estudio histopatológico convencional, vamos a hablar de cómo preservamos primero los tejidos. En general, todas las muestras que sean para estudio histopatológico van a sumergirse en lo que llamamos un fijador, que es un líquido que preserva las proteínas porque convierte los enlaces no polares con los que interaccionan las proteínas en enlaces covalentes y por ende las estabiliza. Y el más difundido es el formol buffer, o sea, un formol tamponado, diluido al 10%. Esa solución de formaldehído en pH neutro es el fijador más difundido, el más habitual en casi todos los lugares en Latinoamérica y en el mundo. Ese tiempo que ese tejido está sumergido no puede ser cualquiera. En general, un tejido para estar bien procesado debe fijarse de entre 6 y 48 horas. Y eso a veces es un desafío, dependiendo de dónde estemos. No va a afectar demasiado la evaluación del tejido rutinaria, o sea, la coloración que se hace de rutina, hematoxilina y eosina, pero las fijaciones inadecuadas van a afectar muchísimo todas las técnicas auxiliares que vayamos a hacer después, como inmunohistoquímica, como biología molecular sobre ese taco. Entonces es importante intentar mantener muestras fijadas durante este tiempo. Esto a veces es importante cuando hacemos procedimientos previo a, por ejemplo, fines de semana largos o extra largos. Entonces, si yo sé que, no sé, tengo una paciente con una sospecha de una recaída de un cáncer de mama en la órbita y a lo mejor no, el mejor momento no es hacerlo en las vísperas de ese fin de semana más largo, sino programarlo al principio de la semana para asegurarnos una buena calidad de fijación en una paciente que tiene altas chances de tener que hacerse estudios adicionales sobre esa muestra. Es importante saber que el formol no conserva los lípidos. Si yo quiero buscar lípidos, tendría que usar otro fijador. Esto es casi, ya no se hace de rutina. La verdad es que hay muchísimos marcadores que hacen innecesario, ¿no?, las tinciones para ver lípidos. Y otra cosa muy importante es, y que depende mucho de ustedes, de los oftalmólogos, para cuidarse, es lo que llamamos el tiempo de isquemia fría. Cuando un tejido se saca del paciente, ya el proceso de degradación arranca a partir de ese momento. Entonces, el tiempo que yo tardo desde que saco ese tejido hasta que lo pongo en formol es lo que llamamos el tiempo de isquemia fría y debe ser siempre menor a 1 hora.
A veces pasa, no es lo más habitual en los procedimientos de ustedes, que son en general procedimientos cortos, es más común en las cirugías más largas, donde la muestra queda en la mesa de instrumentadora durante un montón de tiempo y recién se pone en formol al final del procedimiento. Eso hay que intentar evitarlo y sumergir la muestra en formol antes de la hora. Eso es bastante importante para después poder hacer técnicas auxiliares. Algo que no es menor y a veces nos olvidamos es, primero hay que intentar usar un contenedor que sea adecuado para el tamaño de la muestra. Si yo tengo una exenteración, tengo que intentar no ponerla en un frasquito colector de orina de 100 mililitros, porque esa muestra no se va a fijar adecuadamente si está en un contenedor tan chiquito. La relación ideal entre el fijador y el tejido es más o menos del 10:1. Entonces, usar un contenedor adecuado, meter la biopsia rápidamente en formol, identificar correctamente esa muestra, o sea, tanto el frasco como la solicitud deben tener los datos del paciente, incluir los datos anatómicos, porque esto va a ser muy importante para el patólogo para poder interpretar lo que ustedes dicen, y la lateralidad. Aunque a ustedes no les parezca, los pacientes se fijan mucho en los datos del reporte después y van a dudar si ellos ven que la lateralidad o el sitio anatómico no coinciden. Entonces, importante, mientras ustedes más información den al patólogo, mejor, y más información después va a devolverles en el informe. Algo que les pedimos y que es particularmente útil después para informarles los márgenes es que los especímenes, sobre todo los de resecciones oncológicas, los orienten de alguna manera. Este, por ejemplo, es una resección palpebral que tiene un punto, ¿sí? Por ejemplo, puede ser nasal. Entonces ustedes ponen que es párpado inferior, punto en borde nasal. Entonces ya el patólogo sabe que es nasal, que es temporal y va a pintar los márgenes de diferentes colores. Entonces, cuando corte la lesión y la evalúe en el microscopio, acá se ve claramente dónde está el tumor, es este área como más blanca, más densa, va a poder informarles exactamente dónde está en contacto. Y eso es información que va a ser útil para ustedes al momento después de tener que ampliar. Esto es un ejemplo de la microscopía de una resección palpebral, es un carcinoma sebáceo, y ven cómo se ve la tinta acá de color negro y acá una tinta de color azul, ¿sí? Distintos colores que referencian diferentes áreas y entonces permiten que el reporte histopatológico sea mucho más rico y mucho más preciso en cuanto a eso. Las conjuntivoplastias también es importante que las reparen o que al menos las dibujen en la orden. Yo siempre les pido que las dibujen entonces para que nosotros podamos saber cuál es el borde corneal y cuál es el margen de conjuntiva, porque a veces no, esta es un poco grande, pero a veces no es tan fácil, de forma tal de no referenciar como margen el borde de la córnea, sino el verdadero. Y en general lo que hacemos nosotros es cortar los márgenes laterales, temporal y nasal, y después esto se pinta también para poder informar los márgenes, digamos, de este borde de resección. Para que las conjuntivoplastias queden bien, yo a veces les pido que la extiendan sobre un papelito de filtro unos momentitos y después la pongan así sobre ese papel en el frasco de formol, entonces de esa manera se orienta bien estirada y es mucho más fácil después evaluarlo en la microscopía y pintar los márgenes. Piensen que estas son resecciones muy chiquititas que hay que hacer la macroscopía con lupa. Esto es de particular importancia. Ahora, una vez que nosotros hicimos la macroscopía, ¿no? Hicimos la descripción macroscópica, ampliamos las áreas que nos parecen de interés, el tejido sigue, ¿no? un camino que va a implicar primero su deshidratación, ¿no? La vamos pasando del formol a concentraciones crecientes de alcohol y finalmente a un solvente no polar, que llamamos aclarante, para que la parafina penetre bien y sacar toda el agua de ese tejido. Una vez que ese tejido se deshidrata, se incluye en parafina y un técnico va a hacer un corte histológico, generalmente del orden de las 4 micras es el estándar. Acá hay una nucleación de retinoblastoma, donde después el patólogo va a evaluar. Todo esto es un proceso laborioso, puede llevar más o menos tiempo, pero en general en 2 o 3 días se puede completar. Ahora, ese estudio histopatológico de base muchas veces alcanza para el diagnóstico y otras veces no alcanza. Entonces, lo que tenemos también disponible es lo que llamamos las técnicas auxiliares, que
históricamente o al principio, hace 50 años, simplemente eran coloraciones histoquímicas que permitían identificar algunos componentes. Por ejemplo, el ácido periódico de Schiff, que marca el moco, marca el glucógeno, tiñe las membranas basales, el tricrómico de Masson, que tiñe de azul el colágeno y de rojo el músculo, y con eso los patólogos se arreglaban. Hoy las seguimos usando, son bastante útiles para algunas cosas, eh, pero las hemos ido complejizando un poco más y hoy tenemos técnicas mucho más sofisticadas. La más difundida es la inmunistoquímica. La inmunistoquímica implica la reacción de un anticuerpo, que llamamos anticuerpo primario, contra algún antígeno del tejido. Y tenemos millones de antígenos que son disponibles de manera comercial y que se usan para tipificar neoplasias, para tipificar proliferaciones linfoides. Hay muchísimo, cada vez más variedad. Nosotros en el laboratorio tenemos más de 150. Entonces este anticuerpo primario reconoce este antígeno y a su vez adicionamos a esa reacción un segundo anticuerpo que se llama el anticuerpo secundario, que básicamente reconoce la porción Fc de esta inmunoglobulina y está atado o pegado a una serie de moléculas que lo que hacen es generar una reacción colorimétrica. Entonces la inmunistoquímica, cuando hay color, ¿sí? Cuando se tiñe del color objetivo, lo que implica es que se ha reconocido ese antígeno, que ese antígeno está presente en esa célula, y eso es lo que vemos, por ejemplo, en la foto de acá arriba a la izquierda, ¿no? Esta coloración marrón identifica, en este caso, por ejemplo, es una proteína, una queratina en una metástasis de cáncer de mama en la órbita. En la porción de abajo es una técnica de CD3 en una proliferación linfoide, o sea, está marcando linfocitos T. La usamos muchísimo para tipificar y en la foto de la derecha es otro color, ¿sí? Es un color rojo que se usa muchísimo cuando queremos marcar melanocitos, porque los melanocitos tienen de fondo un color marrón que a veces complica la interpretación, así que la contratinción en este caso es rojo. Esto es una técnica de Melaná en una neoplasia conjuntival intraepitelial y eso nos permite reconocer claramente los melanocitos y ver cómo se agrupan y hacer más fácilmente el diagnóstico. Esta inmunomarcación o inmunohistoquímica tiene muchísimos usos, la podemos usar para tipificar las neoplasias, ¿sí? Sabemos que determinados tipos tumorales expresan determinados antígenos y entonces eso nos permite reconocerlos. Sabemos, por ejemplo, que las metástasis de cáncer de pulmón son TTF1 positivas, que es un anticuerpo, o que las metástasis de mama son GATA3 positivos, entonces jugamos con esos paneles para identificar el origen. También tipificamos los linfomas. Hoy casi todos, o sea, no, casi todos no, todos los linfomas tienen en su base diagnóstica la inmunomarcación. No se puede diagnosticar ningún linfoma sin inmunistoquímica. Pero también se puede usar para enfermedades inflamatorias, como la enfermedad por IgG4, que es bastante habitual en la órbita, y también puede utilizarse como factores predictivos. Y cuando hablamos de factores predictivos, lo que significa es que la expresión de determinadas proteínas es la que va a definir el diagnóstico, el tratamiento posterior del paciente, ¿sí? Sabemos que determinadas patrones de expresión se asocian con respuesta a determinados tratamientos. Entonces, esos factores predictivos son importantes para que después el paciente, sobre todo los pacientes oncológicos, hagan su tratamiento adecuadamente. Para todo esto es importante lo que les decía antes de disminuir el tiempo de isquemia fría a menos de 1 hora, preservar el tejido entre 6 horas y 48 horas en formol. Entonces, para que todo esto ocurra y finalmente el paciente pueda recibir un tratamiento para su enfermedad, todos estos factores deben cumplirse. Entonces, aunque no parezca, todos estamos de alguna manera involucrados, desde el que toma la muestra hasta el patólogo y el oncólogo o el médico tratante. Algo que cada vez se hace más es hacer técnicas moleculares sobre el tejido parafinado. Las que más hacemos en oftalmología van a ser PCR, técnica de Fish, que es la foto de la izquierda. La técnica de Fish se basa en hibridar, ¿no? Las secuencias de DNA que están presentes en las células con sondas, ¿sí? Con secuencias complementarias a ese DNA que están marcadas con algún fluoróforo.
los que más usamos en general están en los colores verde y rojo. Cuando esa secuencia de interés está presente, la célula tiene un puntito, ¿no?, de color y lo vemos bajo un microscopio de fluorescencia. Este es el caso, por ejemplo, de un estudio para monosomiemia del cromosoma 3 en melanoma uveal. Entonces vemos que en caso de que no haya monosomía del cromosoma 3, están ambas copias del centrómero y del terómero del cromosoma 3 en rojo y verde, y cuando hay pérdida de uno de los cromosomas 3, o sea, hay una monosomía del 3, nos queda una sola copia. Entonces, esta técnica es muy difundida, es bastante habitual, pero también requiere de variables preanalíticas súper cuidadas. La PCR se usa mucho, se puede usar mucho para diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo un sarcoma de Ewing en la órbita, el diagnóstico del sarcoma de Ewing se hace por la presencia del rearreglo de EWS, del gene EWS, que se puede estudiar por FISH, pero también se puede estudiar por PCR. Y se puede hacer esa determinación sobre la parafina, y cada vez son mejores las técnicas que lo hacen. La secuenciación se está empezando a usar. Ahora hay técnicas nuevas que se llaman secuenciación de nueva generación, que permiten el estudio de muchísimos genes en una sola reacción. También las van a encontrar como NGS, que por ahí, salvo en alguna metástasis, no es muy difundido por ahora en patología ocular, pero cada vez más se empiezan a difundir, se empiezan a abaratar, y es una cuestión de tiempo que empecemos a hacerlas un poco más de rutina. La inmunofluorescencia para el pemfigoide ocular, bueno, vamos a hablar dos palabritas de esto. Esto es algo muy común y muchas veces se lo confunden con la inmunohistoquímica. La inmunofluorescencia es otra metodología, es una metodología que también implica una reacción antígeno-anticuerpo, pero se debe hacer en tejido fresco. Tiene ciertas diferencias. En lugar de estar conjugado ese anticuerpo con una sustancia que tiene una reacción colorimétrica, está conjugado con un fluoróforo, ¿sí?, con una sustancia que fluoresce a determinada longitud de onda. Entonces, es más sensible que la inmunohistoquímica, y la usamos fundamentalmente para detectar inmunoglobulinas y complemento que estén depositados en un tejido. Entonces, lo usamos muchísimo en biopsia renal, lo usamos muchas veces en piel, y lo usamos también para evaluar la presencia de IgG y C3, que son la fisiopatogenia del pemfigoide ocular. Entonces, esto va a requerir primero que el laboratorio tenga equipamiento necesario para llevar adelante esta técnica, o sea, tiene que poder procesarlo, tiene que tener un microscopio de fluorescencia para poder evaluarlo, y necesitamos, en lugar de tejido fijado en formol, necesitamos que el material venga en fresco. ¿Y cómo debe venir ese material? Ese material debe venir embebido en una gasa en solución fisiológica o en un frasquito con solución fisiológica, refrigerado, y debe ser remitido al laboratorio, idealmente apenas se toma la muestra. Hay algunas soluciones que permiten preservarlas un poquitito más, no más de 24 horas. Nosotros no trabajamos con eso, trabajamos solo con Fisio, que es la más disponible en Argentina en este momento, pero es importante que la muestra se remita inmediatamente, e idealmente las intentamos procesar en el día para evitar falsos negativos por en realidad fallas de preservación. Es la única situación en la que ustedes van a mandar una muestra en fresco. Salvo el contexto de la evaluación intraoperatoria o el contexto de la remisión de una muestra para pemfigoide ocular, todas las demás muestras es mejor que vengan fijadas. Manden al paciente con un frío pack o permitan que eso se conserve en frío, porque si lo dejan a temperatura ambiente también van a empezar a degradarse esas proteínas y tienen más riesgos de falsos negativos, porque en realidad no hay depósitos. Y acá en la foto de abajo de la derecha se ve, ¿no?, esta línea un poco más verde, más intensa, que son depósitos de IgG en una muestra de conjuntiva. Acá está el epitelio de la conjuntiva y acá está la lámina propia, en un caso positivo. Entonces, como conclusiones, a priori a veces es difícil saber para qué voy a utilizar esa muestra. A veces lo podemos saber, pero a veces no. Entonces tenemos que intentar manejarnos pensando que la muestra va a tener que servir para todo, y intentar preservarla lo mejor posible.
es importante que la identifiquen correctamente. La principal causa de error diagnóstico en anatomía patológica en el mundo es el error de identificación, que puede ocurrir antes del ingreso al laboratorio o adentro del laboratorio, pero es importante que le prestemos atención a eso, que no lo deleguemos de forma, o sea, livianamente. El sitio anatómico es importante, no solo es importante para que el informe quede prolijo, sino también porque es información relevante para el patólogo. No es lo mismo la órbita que la conjuntiva, la carúncula, que el párpado. Hay diferencias y a veces es importante la topografía para la interpretación diagnóstica. Si tienen una resección oncológica que tiene criterio resectivo, está bueno que pongan los reparos anatómicos para poder orientar el espécimen y entonces el informe histopatológico es muchísimo más rico. Les va a dar muchísima más precisión acerca de qué ampliar en caso de que hubiera un margen positivo. Y si tienen dudas respecto al manejo de una muestra, no sé si el laboratorio lo procesa, no sé si puedo pedir una biopsia intraoperatoria para este caso o no, es importante que el diálogo con el laboratorio, con el patólogo que tienen en patología ocular, lo tengan antes de tomar la muestra y no al momento de hacer el procedimiento, porque a lo mejor al momento del procedimiento ya es tarde y no podemos como salvar y el paciente ya está en el quirófano, ¿no? Entonces, el diálogo es fundamental, el equipo multidisciplinario es como una construcción media continua, a veces nos cuesta, pero una vez que establecemos como un feedback, sin duda el que más se beneficia es el paciente. Así que si alguno tiene una pregunta, eh, pueden hacerla. Gracias por su atención. Cualquier cosa me escriben. Gracias, Paola. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle a la doctora? Yo no veo ninguna, No, Fabio. no, Buenísimo. no veo ninguna, pero estaba esperando a ver si alguno escribía algo ahora. Dale. No, no, Ay, yo quiero A ver ahí. recalcar, ahí hay una ah, pregunta. hay una pregunta. La, ¿Podría repetir, por favor, la técnica de Fish? la Dicen. tec- Mira, la técnica de Fish tiene un principio un poquito parecido a la PCR. Nosotros tenemos nuestro DNA. Yo tengo que conocer primero la secuencia de DNA que quiero estudiar, ¿no? Eso por un lado. Pero si yo tengo un gen que me interesa, por ejemplo, el cromosoma 3, yo sé que quiero estudiar a ver si ese cromosoma 3 está presente en ese tumor o no, por ejemplo, un melanoma uveal. Entonces yo diseño secuencias de DNA que son complementarias a las secuencias que están descritas en ese cromosoma 3. En general, las que más se usan para eso son el terómero y el centrómero. Si la secuencia está presente, mi sonda, que es el reactivo, haría como las veces de anticuerpo en una inmunistoquímica, mi sonda de DNA se va a pegar a esa región. Y como mi sonda tiene un fluoróforo, va a haber una señal fluorescente. Si no estuviera esa secuencia, no voy a ver nada. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros hacemos es hibridar y, dependiendo del objetivo de la sonda, contamos a ver si yo quiero ver, por ejemplo, una de lesión, voy a ver, bueno, cuántos puntos se pierden por célula para decir si hay o no una de lesión. Si yo lo que quiero ver es, por ejemplo, un rearreglo, veo, bueno, hay otras estrategias, o si hay una amplificación de genes, cuento cuántos puntos de ese gen hay. Pero el concepto es que uno diseña una sonda de DNA que tiene una fluorescencia. Entonces, de esa forma yo la puedo ver. A ver si hay algo más. Ay, genial, muchas gracias, Paola. Buenísimo. Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, te dejamos en libertad, Paola. muchas gracias. No, gracias a vos por estar otro año más, ¿sí? Hasta luego. Bueno. Chao, Gracias, Paola. Pau. Muy bueno. Bueno, ahora continuamos con la segunda charla que está a cargo de Carolina Gentile, también del Hospital Italiano. Carolina, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Gracias, Fabio. Sí, sí, todo bien. Bueno, vamos a comenzar. La idea de hoy es hablar sobre, bueno, si bien estaba en el módulo de introducción a la anatomía patológica, la idea es tratar de correlacionarlo un poco como de las técnicas y lo que habló con Paola a través de la aplicación de casos clínicos de lo que hacemos en la práctica habitual. ¿Mm? Entonces,
Con respecto a la conjuntiva, es muy común, digamos y fundamental, cuando uno saca o envía una muestra, siempre estudiarla. Y acá vamos a ver ejemplos de diferentes patologías. Por ejemplo, este es un pterigio, ¿sí? Que sabemos que generalmente el epitelio está conservado y tiene cambios a nivel del corion, de la conjuntiva. Acá vemos un caso acá abajo un caso de pemfingoide ocular con la técnica de inmunofluorescencia que habló Paola hace un ratito. Acá vemos un paciente con un papiloma o un paciente con un carcinoma sebáceo. Es decir, son todas patologías que necesitamos sí o sí, digamos, estudiarla para poder hacer un tratamiento adecuado y obviamente, bueno, digamos, también evaluar pronóstico en el caso de que sean tumores, ¿no? En cuanto a la pinguécula, digamos, nosotros lo que vamos a ver es la parte clínica, pero en patología, y cuando nosotros le enviamos la muestra a Paola o al anatomopatólogo, es fundamental ver si cuando vemos una lesión, si sospechamos cierto grado de atipías o si sospechamos algo en particular. Por eso la comunicación, como decía, es fundamental para poder hacer también una correcta interpretación. Básicamente estas son imágenes, digamos, que en su momento nos brindó el doctor Croxato, patólogo ocular que estuvo mucho tiempo en el hospital, y sí, cuando uno tiene una pinguícula no es lo mismo una pinguícula con cambios a nivel del corion o cambios más inflamatorios o cambios de leucoplasia en el epitelio, y todo eso se estudia a través de la anatomía patológica. Acá otros ejemplos de un pterigion, como les decía, es el pterigion y toda la localización a nivel del corion de la conjuntiva. Podemos ver papilomas. Fíjense, los papilomas habitualmente se dan en niños, pero también puede haber adultos jóvenes con papilomas, y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos debemos estudiar la correlación con el HPV. ¿Se acuerdan que ya de general que hay algunos HPV que están relacionados con, digamos, con algo de malignidad? Entonces todo eso se estudia también por anatomía patológica, y cuando uno tiene lesiones recurrentes o sospechas es importante poder informarle al patólogo. Fíjense cómo correlacionamos la clínica con la patología en este papiloma séssil, para que vean un poco de imágenes y la correlación con la patología. O también podemos tener papilomas pigmentados, es decir, no todo lo pigmentado es un melanoma, a veces hay papilomas que son pigmentados y también lo podemos correlacionar con la patología. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que es tumores, que es habitualmente lo que yo me dedico. Este es un ejemplo, o diferentes ejemplos, de neoplasias escamosas de la superficie ocular. ¿Y por qué es importante la correlación con la patología? Generalmente, antes también la llamábamos SIN, neoplasia intraepitelial conjuntival. Fíjense que en general son lesiones que pueden ser o gelatinosas, o papilomatosas, o leucoplásicas, son las tres variantes clínicas. Pero lo característico de las tres en cuanto a la patología es que el epitelio, de repente este es el epitelio normal, como ven acá, y acá se ve engrosado. Es un epitelio engrosado característico, que lo podemos ver tanto acá como lo podemos ver acá. Y hoy en día, un estudio complementario que nos ayuda a ver también estos cambios es los CT. También por los CT podemos ver cambios en el epitelio y también nos puede ayudar o sugerir, digamos, esta patología. ¿Y por qué es importante a nivel de la patología estudiar esto? Porque si este carcinoma ya invade la membrana basal, ahí ya estamos en presencia de un carcinoma invasor, que es completamente diferente. Como en estos casos, fíjense acá ya este caso más avanzado, que ahí invadía, digamos, a nivel de profundidad, que eso lo podemos estudiar obviamente con UM, o si no, bueno, en casos más avanzados con resonancia, y ahí el pronóstico es totalmente diferente. A veces tenemos lesiones leucoplásicas, que es como está acá esta imagen blanquecina a nivel limbar, que muchas veces está relacionado con cambios por exposición al sol o queratosis actínica, pero también es necesario evaluar cómo están las células epiteliales, si hay atipías o no. Y en este caso de carcinoma epidermoide, como les decía, carcinoma invasor, se llama invasor porque pasa la membrana basal, o sea, ya no estás solo en el epitelio, sino va más allá del epitelio. Y esto es importante, uno va a ver lesiones muchas veces más nodulares, digamos con más congestivas, con mayores vasos nutricios, y bueno, y esto el pronóstico obviamente es peor. Ya cuando nos vamos a lesiones pigmentadas, no es lo mismo tener
lesiones que son nevus, que pueden ser pigmentados o amelanóticos, lesiones, esto lo van a ver más en el módulo de patología, ¿cómo se llama? De oncología, pero fíjense, lesiones que son más neoplasias conjuntivales melanocíticas, o antes también se llamaban melanosis primarias adquiridas, donde en este caso la pigmentación es más difusa, siempre conjuntival, a diferencia de los nevus que son como más localizados. Y en estos casos que son melanoma, un melanoma más circunscripto, digamos, más pequeño, digamos, más localizado, y esto ya es un melanoma con un pronóstico muy feo, difuso, en este caso requirió una exenteración. Entonces, por eso es muy importante evaluar siempre la patología, ver dónde estamos parados para poder hacer un tratamiento y un diagnóstico adecuado. En el caso de los nevus, muchos tienen quistes, que es bastante característico y que se pueden ver con la patología. Fíjense ahí, y también se pueden ver acá en esta imagen clínica y cómo se ven, digamos, a nivel del tejido. Y en el caso de las melanosis primarias adquiridas, o también el nuevo nombre es neoplasia intraepitelial melanocítica, en este caso, histopatológicamente, hay melanocitos anormales que están cerca de la capa basal del epitelio. Entonces, los patólogos habitualmente evalúan estos melanocitos y se fijan si tienen o no atipías, y de acuerdo si ocupan o no todo el espesor epitelial. Cuando ya es un melanoma, muchas veces pueden ser in situ, que digamos que afectan todo el epitelio, o si pasan esa membrana basal, ya estamos hablando de un melanoma invasor. Esta lesión es muy importante porque es la más frecuente y la precursora del melanoma de conjuntiva, ¿sí? Recuerden que el melanoma de conjuntiva puede originarse de un nevus, o sea, de una lesión de novo o de una melanosis primaria adquirida. Bueno, esta es la más frecuente, así que hay que tenerla muy, muy en cuenta. Este es otro ejemplo para que vean que son lesiones, son, digamos, pigmentaciones más difusas, pueden afectar la córnea, el limbo, bueno, la conjuntiva vulvar, incluso los fondos de saco, es muy importante vertirlos, y siempre hay que estudiar estos melanocitos, en este caso, esto lo hace el patólogo obviamente, para ver si tienen o no atipía, porque cuando tienen atipía hay más riesgo de desarrollar melanoma. Y ahora, fíjense estas dos lesiones. Tenemos este paciente de 32 años, bueno, sí, a la izquierda versus acá, donde tenemos esta melanosis, por como se ve, que tiene cierta extensión. Más o menos son bastante parecidas a esta otra lesión, ¿sí? En una paciente de 65 años, también una melanosis con cierta extensión, más o menos parecidas, 2-3 horas de reloj. Hay una de estas que presenta atipía y otra que no. Entonces, clínicamente, ¿podemos saber cuál o no presenta atipía? Y la respuesta es no. Es muy difícil y casi imposible, no se puede evaluar clínicamente cuál presenta atipía y cuál no. Sí sabemos que cuanto más extensión en horas de reloj, más riesgo de presentar atipía. Pero esto es para mostrarles que a veces dos, digamos, lesiones semejantes, una puede presentar atipía y otra no. En este caso, la que presentaba atipía era esta, ¿sí? Era una melanosis primaria adquirida con atipía. Esta es la señora de 65 años. Bueno, y ahora vamos a ver un caso clínico de esta paciente de 69 años. Fíjense, operada en 3 oportunidades, vino para una interconsulta, había sido operada de una lesión que era compatible con melanoma, pero la hija nos refiere que la lesión había sido operada acá y le apareció esta pigmentación acá abajo, ¿ven? O sea, todo acá. Y a veces las recidivas de melanomas pueden aparecer con amelanóticas, no siempre son pigmentadas. Y tenía una PAM, o sea, una melanosis primaria adquirida como base. Entonces, siempre es importante cuando uno quiere ver la profundidad, si hay invasión de tejidos profundos, bueno, evaluar por VM, y en este caso se hizo una cirugía, que es lo que se hace habitualmente, cirugía se llama no touch, nunca se hace biopsias, siempre hay que tratar de sacar toda la lesión en forma completa, con margen de 4 milímetros, sin tocar la muestra, y en este caso, bueno, obviamente fue un tejido conjuntival compatible con melanoma infiltrativo, se le hizo inmunistoquímica acá para que vean la aplicación de lo que les hablaba Paola hace un ratito, y también se pueden hacer biomarcadores, que esto es muy importante cuando uno necesita hacer, por ejemplo, un tratamiento sistémico en el caso de
por ejemplo, metástasis o enfermedad a distancia. Como tenía un margen profundo positivo, bueno, en este caso le colocamos una placa de braquiterapia, era un postoperatorio más inmediato, y bueno, anduvo muy bien con buena evolución. Entonces, esto es para mostrarles algunas aplicaciones, algunos ejemplos de la relación entre la clínica y la patología. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Esta es una niña, digamos, de 15 años, que en pandemia empezó con ojo, digamos, colorado, ojo rojo, doloroso, no había consultado, consultó por esta lesión, pero tenía esta dispersión de pigmentos. Fíjense, este es el UVM, donde se puede ver toda la alteración en el iris, el engrosamiento, iris y cuerpo ciliar. En este caso, bueno, era una lesión bastante grande, incluso comprometía acá esta zona, y se realizó una enucleación y el diagnóstico fue un melanoma difuso de iris con compromiso de cuerpo ciliar. Y no siempre se hace, obviamente, enucleaciones en este tipo de casos. Este es un paciente de 38 años donde presentaba esta lesión, como podemos ver acá, con dispersión de pigmento. Acá se puede ver perfectamente la gonioscopía. Y, sin embargo, bueno, tenía presión intraocular elevada en este solo ojo, pero una lesión que relativamente estaba estable, ligero crecimiento, y muchas veces, previo a hacer un tratamiento más agresivo, sobre todo en este caso, porque nuestra sospecha fue un melanocitoma, se le hizo una punción, y el diagnóstico de melanocitoma generalmente son células muy pigmentadas, que a veces hay que depigmentarla, que es una técnica especial, y el diagnóstico fue de un melanocitoma. Es decir, otra de las aplicaciones que les comentó Paola en cuanto a lo que es relación clínica-patología. Vamos a irnos un poquito más al segmento posterior, al melanoma uveal, que es el tumor intraocular primario maligno más frecuente. Generalmente son lesiones más bien amarronadas verdosas, pueden tener pigmento naranja, líquido subretinal. Esta es una ecografía característica, donde se ve la forma de hongo, los movimientos vasculares espontáneos, desprendimiento de retina. Y acá, este es en el intraoperatorio, transiluminando el tumor, y colocamos la placa de braquiterapia con 2 milímetros de margen a cada lado. Esto, en este caso, el tratamiento fue conservador, pero muchas veces el tratamiento, cuando son tumores muy grandes, no es conservador, y a veces hacemos tratamientos radicales. Y ahí es donde entra en juego el patólogo, porque, digamos, analiza la muestra. ¿Y qué es lo que analiza? Más allá del diagnóstico y las características del tumor, las características internas, evalúa que no tenga extensión extraocular, cómo está, digamos, qué tipo de células tiene, las mitosis, bueno, la vascularización, y en este caso estaba asociado a un paciente con melanocitosis, que es la pigmentación oculodérmica, se llama, en piel y también en tejidos más profundos, episcleral, y los pacientes que tienen melanocitosis tienen muchísimo más riesgo, 1 en 400, de desarrollar melanoma, y a su vez, si desarrollan melanoma, tienen más riesgos de metástasis. Así que bueno, es muy importante que todos estos pacientes que tienen esa pigmentación como grisácea, digamos, dilatarlos, sobre todo la primera consulta, y siempre una vez por año, como para hacer una pesquisa y un control. Y para ir también viendo otros ejemplos, esta es una paciente de 22 años, fíjense, tiene este tumor, también compatible con un melanoma, que estaba acá peripapilar. Esta es la ecografía, tenemos la forma de domo, digamos, la excavación coroidea, baja reflectividad, o sea, un cuadro bastante característico de melanoma, bastante vascularización, pero, digamos, si bien el tumor es chico y uno puede pensar, se podría hacer un tratamiento conservador, teníamos que estar seguros qué pasaba acá, en este lado nasal del nervio óptico, porque normalmente las placas se pueden colocar acá, o a veces algunas tienen muescas, pero ¿qué pasa de este lado? Bueno, acá nos ayudamos de un estudio complementario, que es el OCT, y fíjense acá, pasando por el lado nasal del nervio, vemos que también estaba comprometido por tumor. En este caso, entonces, nada, le nucleamos, este fue el tratamiento, y en la enucleación, fíjense, el tumor no es muy grande, pero estaba justo en una localización inadecuada, y tenía ya pequeño compromiso de la lámina cribosa. Entonces, otro ejemplo para ver la correlación de la clínica, de los estudios complementarios, y bueno, y de la patología también. Y ahora vemos otro ejemplo, una paciente de 38 años,
oriental, que no hablaba, digamos, el idioma. Supuestamente había sido derivada por cirugía de catarata, pero era media rara la edad, ¿no? 38 años para cirugía de catarata y sin antecedentes era, bueno, llamaba mucho la atención. Esta es la foto, la biomicroscopía, donde en realidad no estaba tanto, no tenía tanto catarata, sino era más bien posterior. Y en la ecografía vemos que toda la cavidad estaba ocupada, digamos, que no había un límite neto y no había una lesión específica, sino toda la cavidad estaba ocupada y no se podía distinguir bien, incluso cuando uno le hacía los movimientos. Entonces le pedimos una resonancia y en la resonancia el informe decía, pueden ser un melanoma o un hematoma. Entonces acá dijimos, bueno, si bien tenía forma de que sea un tumor, porque acá se ve, ven que acá ven esta forma ahí, pero queríamos corroborar cómo estaba la vascularización. Le pedimos un Doppler y vemos que tenía bastantes vasos en su interior, con lo cual un hematoma no produce esto, sino más bien un tumor. El hematoma no tiene por qué tener vasos así en su interior. Bueno, obviamente fue nucleada, y en la nucleación vemos que, digamos, era un melanoma, obviamente prácticamente ocupando toda la cavidad vítrea, con bastante necrosis, y por eso es que tenía ese patrón ecográfico que no era tan característico. Y por último, bueno, por último no, en realidad anteúltimo, otro casito clínico, un paciente con esta lesión, fíjense, más bien anaranjada, en polo posterior, haciéndole la ecografía vemos que es una lesión, si bien es en forma de domo, la reflectividad es media y tiene como esta extensión hacia atrás. Estas lesiones, a veces así de este tipo, digamos, el cuadro era más compatible con una metástasis, pero había que investigar un poco de dónde venía esta lesión. El paciente venía de consulta por disminución de la visión en ese ojo derecho. Bueno, le pedimos una resonancia y vemos cómo se correlaciona, fíjense, la extensión extraocular que vemos acá con la que vemos por ecografía. Bueno, haciendo un screening también tenía una metástasis a nivel de cerebro, con lo cual se hizo una muestra de esta lesión, que era más grande y más, digamos, y le había traído dificultades. Y bueno, el diagnóstico fue una metástasis de carcinoma renal. Así que bueno, y estas son las diferentes técnicas de inmunistoquímica para que puedan evaluar en base a eso qué tipo o a dónde nos acercamos con respecto a qué tipo de tumores. Vemos otro caso, una médica de 55 años, consultó por vitreitis bilateral, si bien la agudeza visual no era mala, tenía una torboidez vítrea. Este es el fondo de ojos, una de las imágenes, y esta es la ecografía donde podemos ver toda esta cavidad vítrea ocupada por estos ecos puntiformes. Cuando uno tiene una vitreitis, digamos, que no cede, digamos así, de esta evolución bilateral, más allá de hacer todo un panel, digamos, de uveitis, uno tiene que descartar uno de los síndromes de enmascaramiento, que es el linfoma vitreoretinal. Entonces, sí, siempre se asocia, o casi siempre, hasta casi el 90% de los casos, se asocia con el linfoma del sistema nervioso central. Se le pedimos una resonancia también, donde vemos acá esto, y se le hizo una vitrectomía diagnóstica por una sospecha de inicio linfoide, y efectivamente fue un linfoma de células B del sistema nervioso central con linfoma vitreoretinal. Este es otro de los casos donde la comunicación con el patólogo es fundamental, porque las células son muy difíciles de mantener, y esto hay que, más o menos necesitas en 1 hora o 2, tiene que llegar la muestra al patólogo, si no la muestra se pierde. Imagínense que están haciendo una vitrectomía y de repente les llega muestra insuficiente, la verdad que es complicado, así que es muy, muy importante acá hablar con el patólogo previamente, porque son muestras sin diluir, en general se envían en seco, y es un caso muy, muy particular, que es muy importante la comunicación con él, o con ella. Bueno, y retinoblastoma, que es el tumor maligno intraocular más frecuente en los niños, la leucocoria ya es un estadio más tardío, generalmente pueden empezar con estrabismo. Recordemos, el diagnóstico es clínico, con estudios complementarios, vemos el calcio por ecografía, vemos el fondo de ojo, pero en algunos casos, cuando son tumores muy grandes y que no hay posibilidad de tratamiento conservador, se llegan a enuclear, ¿sí? Y en la enucleación, fíjense, en tumores que están, digamos, muy, muy avanzados, es fundamental hacer una correcta enucleación con un margen de seguridad adecuado del nervio óptico.
porque recuerden que digamos, el retinoblastoma se puede extender más allá del nervio óptico y es un factor del mal pronóstico. Por lo menos tiene que tener más de 1 centímetro de margen del nervio óptico en casos de retinoblastoma y en casos de enucleaciones. Y esto, para pensar en esta patología, este es un chiquito de 5 años que un domingo de urgencia fue derivado por un cuerpo extraño en el ojo izquierdo. En realidad lo derivaron directamente para cirugía, pero me llama el retinólogo y me dice, mira, es raro porque lo mandan por un cuerpo extraño, lo mandan para operar, pero sin una ecografía y sin un examen, nunca jamás operar un chico, porque muchas veces puede tener un tumor asociado, que fue este caso. Le hicimos un examen bajo anestesia y fíjense, la presión estaba en 30, con lo cual es raro, en un accidente supuestamente como decía la madre, y en la ecografía vemos acá una lesión en el intravítrea con calcio en su interior, y todo este cuadro era compatible con un tumor, con retinoblastoma. Bueno, se estudió resonancia, estudios generales y demás, y terminó también enucleado. Entonces la importancia de la longitud del nervio óptico sobre todo para este tipo de casos. Bueno, muy bien. Y entonces, la recreación con el patólogo es fundamental, tiene que ser una comunicación fluida, siempre tratar de decirle el diagnóstico presuntivo, de comentarle con la historia clínica, de considerar o anotar tratamientos previos, siempre las fotografías en tumores sobre todo, las fotos son fundamentales, o hacerle un esquema en el caso del patólogo para poder orientar bien la muestra. Y en algunos casos incluso necesitamos que esté en la sala de operaciones, y el transporte adecuado de la muestra es fundamental. Todo esto se charla previamente. Entonces, esta es la mejor sugerencia, hablar con el patólogo cuando se planifica una cirugía o una biopsia. Y como conclusión, recuerde, siempre la clínica, la sospecha diagnóstica, los estudios complementarios. Esto fue solo como una introducción, digamos, un par de casos para que puedan ver la relación. A veces las muestras en este caso son muy pequeñas, o incluso en tumores, a veces es necesario marcar márgenes y demás, la correlación clínica y fundamental el trabajo en equipo. Bueno, muchas gracias y ya está todo, no sé si tiene alguna preguntita. Gracias, Caro. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora? ¿No hay preguntas? Fueron más bien de casos, pero no sé si alguno tiene alguna duda o algo que les pueda ayudar, o incluso de la clase de anterior me dicen. Bueno, parece que no hay preguntas, Caro. Bueno, bárbaro. Entonces, después este es un panorama. Cuando tengan el módulo de oncología ocular ya vamos a hacer más hincapié en todo esto. Así que bueno, gracias y bueno, nos veremos la próxima. Dale, Caro, gracias a vos, como siempre. Te mando un beso grande. No, por favor, un beso, saludos a todos. Buenas noches, gracias, Caro. Buenas noches. Buenas noches.